Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase de esta materia bioeconomía del curso de Biotecnología, Innovación e Industria de la Universidad Nacional de Quilmes. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido todavía dentro de lo que es la unidad 1 para darle un cierre por las temáticas vinculadas a lo que tiene que ver con la trayectoria de la bioeconomía en la Argentina, sus potencialidades. Vamos a hacer una breve introducción, porque este es un tema que corresponde a la próxima unidad, pero algunos de los factores inductores o drivers que después retomaremos, por supuesto, con mayor detalle en la próxima unidad. Y también hablar un poco sobre algunos de los senderos que se plantean como formas de pensar la bioeconomía a partir de esos distintos senderos. Y sobre todo vamos a hacer hincapié un poco en los antecedentes que hay a nivel mundial, cuáles son los tratamientos que se le da a la bioeconomía en otros países, en general, como para tener una mirada conceptual, algunas políticas públicas que aparecen ahí en el horizonte y algunas herramientas que ya existen. Recordemos que en la unidad 4, que es la última, donde nosotros vamos a abordar el tema de la articulación público-privada, la cuestión institucional, la cuestión del andamiaje de políticas públicas necesarias para poder darle una proyección y consolidar este fenómeno que estamos analizando. Eh, También vamos a dedicar un breve espacio a mostrarles algunas cifras de cómo se está pensando en materia de innovación en la medición de la bioeconomía. Acá hago un pequeño paréntesis. Tanto el INDEC, que es el que hace todas las mediciones estadísticas en la Argentina, desde medir los ingresos de los hogares, y la evolución del índice de precio al consumidor, hasta las grandes variables macroeconómicas, la medición del PBI, el balance de pagos, la publicación año a año del sector externo, de la cifra del sector externo, de la matriz insumo-producto, etcétera, etcétera. Pero en las metodologías actuales basadas en el SIU, que es el sistema de medición de las cuentas nacionales en Argentina, que está armonizado, por supuesto, con las metodologías internacionales, eh, no hay todavía un criterio definitivo y no sé si claro, pero sí que piense este fenómeno de la bioeconomía, que como ya hemos dicho en la primera clase, en la segunda clase, perdón, es un fenómeno transversal. Por lo tanto, su conceptualización en términos de cuentas nacionales todavía aparece como difuso, pero hay un trabajo de Ariel Cronenberg, que ustedes lo tienen, es un artículo de carácter complementario, optativo para la lectura, que lo hemos subido ayer, pero me parece que es interesante pensar, por lo menos para poder, en términos de impulsar políticas públicas vinculadas a este nuevo paradigma tecnoproductivo, creo que resulta relevante y muy interesante pensar, como lo ha hecho este autor que acabo de mencionar, Ariel Cronenberg, que tiene una trayectoria importante en este tema, una suerte de nueva conceptualización tomando la clasificación ya existente y dotándola de algunas herramientas metodológicas que obviamente no vamos a desarrollar acá porque excede el marco de nuestro curso, pero a quienes les interese profundizar en esas cuestiones tienen ese material para trabajar. Obviamente tengan en cuenta que esto está como en una fase experimental, de modo que puede haber alguna discrepancia respecto a qué considerar bioeconomía y qué no, pero después vamos a ver un cuadro, es un cuadro un poco engorroso porque tiene muchas cifras y tiene varias columnas, pero con un poquito de esmero vamos a tratar de explicarlo y de pensarlo desde la mirada, en este caso macroeconómica, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación. En este caso, ahí está. Trayectoria de la bioeconomía en Argentina, antecedentes, estadio actual y potencial de desarrollo.
Para trabajar sobre esto tenemos varios autores, Miguel Lengiel y Leonardo Sanasi, un texto que van a ver con Cintia y el propio Leonardo, que es sobre, bueno, que en este caso nosotros vamos a tomar la parte introductoria, que lo tienen para la unidad 2 y 3, perdón, 1 y 2. Vamos a trabajar también con alguna referencia al manual de bioeconomía del ICA y por supuesto tomamos también algunas referencias del texto de Anlió y Bizán de UCAR, editado por UCAR, del capítulo 4, que volveremos a utilizarlo en la parte final, porque hoy lo que vamos a hacer es un breve pantallazo de lo que es cierto entramado o articulación institucional o existencia de plataforma institucional como para pensar en el desarrollo de la bioeconomía. En la clase pasada habíamos hablado o habíamos dejado planteado no un interrogante, sino una suerte de premisas o serie de premisas que dispararon el interés por la bioeconomía y que son eventualmente elementos que sirven para pensar el potencial de desarrollo bioeconómico que tiene el país. Como decíamos, en la actualidad existen dos tipos de tensiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales, que son la mayor demanda de alimentos y energía, que presionan sobre el medio ambiente y presionan también sobre los recursos naturales de origen fósil, no renovables, y en este caso por dos vías, ¿no? O por tres, podemos decir. Exigiendo una mayor producción de alimentos, lo cual presiona por el medio ambiente, en primer lugar, por la necesidad de incorporar mayor cantidad de tierras cultivables. Después, presiona a nivel demográfico, porque habíamos dicho que un crecimiento poblacional y una mejora discutible, ya esto quedó en el ámbito de la clase anterior, pero discutible, pero hipotéticamente posible, mejora en los niveles de consumo de porciones cada vez más importantes de la población mundial, sobre todo en el sur de Asia o en Asia Central también, en algunas partes de África y en la misma América Latina también, ¿por qué no? Y obviamente la mayor demanda de energía que supone un modelo productivo o un modo de acumulación que hoy, digamos, todavía coexisten algunas formas de producción por ahí más parecidos a lo que fue el modelo fordista, ¿no? Con producciones en serie, con producciones de grandes fábricas a gran escala, con un consumo intensivo de energía. Y esto, por supuesto, genera tensiones porque además crece el número de emanaciones de gases de efecto invernadero que pueden, y que en la Cumbre Mundial del Cambio Climático, en Glasgow, que se celebró a mediados de este año, fue nuevamente un tema importante de debate. No se ha llegado a grandes acuerdos, pero al menos, por lo menos los líderes mundiales muestran una preocupación cada vez más importante y de hecho algunos han tomado iniciativas que veremos más adelante. Un modo de producción, como decía, intensivo en recursos naturales no renovables, petróleo, gas, shale, que están asociados obviamente a desequilibrios propios de un patrón de acumulación que está en declive. Acá, tomando un poco lo que señalan algunos de los autores que estamos viendo, la bioeconomía obviamente aparece como un desarrollo productivo novedoso, que a partir de recursos, insumos, procesos e insumos de base biológica, puede impulsar una estrategia de desarrollo productivo bien concreta, siempre hablando en términos transicionales, porque no podemos abandonar de la noche a la mañana eh, el modo de producción, el modelo de producción o los modelos de producción que tenemos en la actualidad. Estos cuestionamientos, sumados a la conciencia sobre la necesidad de mitigar el cambio climático, mejorar las condiciones de vida en las comunidades y encontrar nuevas oportunidades de negocio, como decía, brindan un escenario propicio para diversos senderos de expansión. Eh, Decía, el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas en países de base, con base de biomasa bien desarrollada. Argentina podría ser un caso, pero con dificultades de integración conjunta, ¿no? Debido a una falta por ahí
de mayor desarrollo en las capacidades industriales, que es el caso clásico de América Latina, ¿no? Donde por ahí la disponibilidad de biomasa y el desarrollo de la agricultura casi en un nivel de frontera tecnológica mundial, en el caso de Argentina con la incorporación del modelo de siembra directa a partir de fines de los años 90, hemos tenido la posibilidad, perdón que voy a correr un poco el cuadrito ahí, pueden ver, exactamente. Em, Se aparece como una plataforma interesante de despegue. Obviamente el desequilibrio histórico o la estructura económica desequilibrada histórica que tiene América Latina y que tiene la Argentina en particular, quizá con la excepción de Brasil, que tiene una economía mucho más integrada y diversificada, eh, podría dotar y dotar a la Argentina o dar a la Argentina importantes desafíos para avanzar en este sendero. El desarrollo de la bioeconomía, decía entonces, permitiría incrementar la agregación de valor, tanto aguas abajo de las cadenas de valor, ¿no? En la distribución y comercialización, potenciando las externalidades, sobre todo si esas externalidades son vinculadas al clima, vinculadas a bueno, obviamente a la emisión de gases de efecto invernadero y obviamente como son actividades que en general son conocimiento intensivas, como vamos a ver más adelante, eh, puede potenciar externalidades en términos de desarrollo e innovación, transferencia tecnológica, etcétera. Y obviamente complementariedades estratégicas entre las capacidades industriales, las existentes y las que se pueden desarrollar, y la generación de biomasa y obviamente la innovación tecnológica, como decía. Y por último, digo, para dar vuelta a la página y continuar con esto de la presentación, no nos olvidemos que tanto la biomasa disponible como una base tecnológica y de innovación bastante sólida, eh, con un requerimiento de adecuación de la I+D, sobre todo en el ámbito público, en sinergia con las demandas del sector privado y la generación de nuevas capacidades en capital humano, que digo que son cosas, variables muy importantes a tener en cuenta, que vengan, digo, de parte del sistema educativo. No estamos hablando de cambiar el modelo educativo, sino de hacer algunas adecuaciones, de seguir potenciando a través de las más de 50 universidades nacionales que hay en el país, carreras que estén vinculadas al desarrollo de la biotecnología, de la nanotecnología, de las disciplinas que puedan estar relacionadas con actividades potencialmente viables en las distintas regiones, y el diseño de incentivos adecuados, que es algo que vamos a trabajar a lo largo del curso, y hoy vamos a tener una pequeña muestra de esto, para que el sistema productivo genere empleo relevante e impacto regional, son, creo yo, objetivos y tareas fundamentales a tener en cuenta para el desarrollo de este nuevo paradigma. Eh, a ver, acá tenemos un pequeño esquemita que nos muestra cómo fueron los hitos del desarrollo de la estrategia sustitutiva de importaciones que se dio en el siglo XX, en la mayor parte del continente, podemos decir en la mayor parte o gran parte del tercer mundo, donde ya la agricultura no daba cuenta no era un sector, sobre todo los países que tenían economías de enclave, como los países centroamericanos o del Caribe, o incluso muchos países de Sudamérica que tenían esas economías de monocultivo o de enclave productivo, o en el caso de la Argentina, que tenía una economía un poco más diversificada, pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, la gran mayoría de los países se adentraron en estrategias de desarrollo industrial basado, como decía, en la sustitución de importaciones. Industria manufactura como eje de desarrollo, obviamente creadora de empleo, con salarios altos, que no se daban en el sector agropecuario, el desarrollo de tecnologías que en muchos casos, en el caso argentino, y podemos extenderlo a gran parte del mundo periférico, se trataba sobre todo de bienes de capital importados, ¿no? Lo cual hacía que la matriz productiva sea muy dependiente todavía de desarrollos tecnológicos que se producían en los países industrializados,
producción de bienes homogéneos a gran escala, el agro como proveedor alimenticio y también de divisas para generar valor agregado en la industria, y obviamente con todas las dificultades que la restricción externa, como fenómeno macroeconómico muy relevante, que la Argentina lo sigue padeciendo aún hoy. Esto que esa, lo aclaro para aquellos que no tienen formación económica, la restricción externa es un fenómeno que se genera básicamente por la falta de dólares. Esa falta de dólares proviene de, de varias fuentes. Primero tenemos una industria que en general operaba en el mercado interno, con salarios crecientes y pleno empleo, con alto nivel de sindicalización, lo cual permitía, con un Estado que en general, por lo menos entre los años 40 y los años 70, arbitraba las relaciones capital-trabajo sobre una base de una legislación laboral muy favorable a los derechos de los trabajadores, y un sector agropecuario que en un proceso o en un periodo donde los precios internacionales fueron en declive, ya no alcanzaba como proveedor neto de divisas para poder financiar ese proceso de industrialización que, entre otras cosas, requería autoabastecimiento energético, eh, desarrollo de bienes de capital y partes y piezas de los bienes de capital de origen nativo que nunca llegaron a cubrir una matriz insumo-producto completa, es decir, sigue habiendo una dependencia de importaciones de bienes, sobre todo de capital, y eso hace que esos dólares, que no cada vez son más insuficientes porque el agro no está dando, no da cuenta o no logra una dinámica de o no dinamiza el sector externo lo suficiente como para proveer esos dólares, lo que termina ocurriendo es que empieza a haber cuellos de botella, procesos inflacionarios, muchas veces con origen de inflación importada, y devaluaciones que terminan haciendo transferencias de los trabajadores a los capitales y que empiezan, generalmente empiezan a generar un ciclo de estancamiento, y así hasta que la economía se vuelve a recuperar, hay planes de estabilización y nuevamente los salarios pierden frente al capital, se vuelven a recuperar, y así sucesivamente, un proceso que lo que logra es fases de crecimiento y estancamiento cada vez más recurrentes, ¿no? Y el Estado, obviamente, como productor o como proveedor de servicios de apoyo y rubros críticos, como, bueno, a lo largo del siglo XX fueron lo que denominamos los bienes, los servicios públicos, ¿no? Acá me adelanto un poco tomando el texto del CIECTI, ¿no? Sobre los senderos de la bioeconomía y los factores inductores. Eh, Lengiel y Sanasi, lo digo ahora porque después lo vamos a retomar con más detalle y vamos a ver algunos modelos de negocios y algunos senderos importantes para el desarrollo de la actividad bioeconómica en el país. Digo, obviamente desarrollo pensando futuro, ya tomando en cuenta lo que hay, ¿no? Que es bastante. Y ellos dividen como en dos dimensiones, ¿no? Una tecnoproductiva, que es específicamente la cuestión vinculada al modelo productivo, y otra socioeconómica. En la dimensión tecnoproductiva, los drivers o factores inductores más importantes que podemos nombrar son tres. Uno ya lo dijimos, creo que hasta el cansancio, el desarrollo de las capacidades científicas tecnológicas, que obviamente vienen impulsadas desde el Estado, ¿sí? Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías conocimiento intensivas, como por ejemplo la bio y nanotecnología y otras. Acá el sector público tiene mucho para decir a través de sanción de normativa, de legislación que incentive y que dé incentivos concretos, ¿no? Económicos, fiscales, etcétera, a las actividades de investigación, a las actividades de inversión en estos campos. Recordemos que son actividades que tienen muchas veces altos costos hundidos, ¿no? Esto es importante recordarlo. Y un tercer driver, el desarrollo de formas de organización productiva en redes de valor trans e interdisciplinarias, ¿sí? Esto es fundamental. Nosotros lo vamos a ver en las clases subsiguientes, vamos a ver el modelo de las biorefinerías, el concepto de bioclúster, de las redes de valor,
tenemos un cuadrito por ahí que está pensado para las clases próximas sobre distintas subredes de valor que se pueden integrar. Eh, Esto implica salir, correrse del clásico modelo de integración vertical, donde uno pensaba aguas arriba, aguas abajo, todo producido por la misma empresa o, en el mejor de los casos, una relación proveedor, cliente, muchas veces en relaciones monopsónicas o oligopsónicas, por ejemplo, como pasa con el caso de la producción de leche, donde hay decenas de miles de tamberos proveyendo a un puñado de empresas lácteas que muchas veces son las que fijan el precio y las condiciones y no pagan, no incorporan en el pago que hacen de los bienes que compran las innovaciones tecnológicas que hacen en los tambos. Es decir, muchas veces se dan relaciones asimétricas en ese tipo de cadena de valor más tradicional. ¿Cuál sería el efecto de esos drivers? En un principio, generación de biomasa y su procesamiento, es decir, que esa biomasa que esté disponible se ponga en valor, se empiece a procesar. Upgrading, es decir, la posibilidad de mejorar o escalar y diversificar vía agregación de valor aguas arriba y aguas abajo. Optimización de proceso vías cadena de valor más larga, es decir, esto complejiza un poco el escenario, pero pensamos en cadenas de valor que estén integradas localmente, probablemente no integradas verticalmente, sino localmente, me refiero en términos geográficos, y las externalidades positivas, ¿no? Las posibilidades de generar startups o nuevas empresas, spin-off o empresas provenientes de otras áreas, es decir, empresas que por ahí se dedican a actividades que pueden ser conexas con alguna actividad de la bioeconomía y que puedan derivar inversiones hacia esas spin-off que desarrollen en definitiva nuevas actividades que puedan generar externalidades positivas dentro de este esquema de este nuevo esquema tecnoproductivo. En el campo socioeconómico, por ahí es más fácil visualizar los drivers, cambios en los modelos de negocio, bueno, esto que decía, ¿no? Van a aparecer mucho las redes de contratación, ahí más adelante vamos a tener material para trabajar sobre eso, localización de actividades bioeconómicas y procesamiento en origen, esto es fundamental, la posibilidad de lograr un arraigo en el territorio, sin que los trabajadores o las trabajadoras potenciales de actividades bioeconómicas tengan que trasladarse o radicarse en grandes ciudades, poniendo en tensión no solamente mediante la presión demográfica, que significa las migraciones a grandes conglomerados urbanos, sino también una mayor presión sobre los servicios públicos, ¿no? Sobre la disponibilidad de agua, la disponibilidad de electricidad, etcétera, etcétera. Eh, Después tenemos nuevas vinculaciones entre desarrollo de recursos naturales e industrialización, y como efectos tenemos, ay, perdón, vamos a volver para atrás, creación de empleos de calidad y nuevas oportunidades de empleo, redistribución del ingreso por la localización de los retornos económicos, esto es fundamental, ¿no? No solamente redistribución de los ingresos entre distintas empresas o entre trabajadores urbanos en zonas urbanas más chicas o incluso rurales, sino que también se ve una redistribución de ingresos entre regiones, ¿sí? Lo cual puede ayudar a mitigar o por lo menos atenuar las brechas de desarrollo que hay entre las grandes regiones industriales productivas como Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Bahía Blanca y otras regiones del país menos desarrolladas o con menos perspectiva de poder desarrollar entramados productivos con alto valor agregado que excedan el carácter extractivista, que como puede ser el caso de la minería, o la agricultura o las clásicas economías regionales, que muchas veces están ancladas en las regiones y es muy difícil salir de esa lógica de la economía regional y se terminan convirtiendo muchas veces en monocultivos. Mayores probabilidades de exportación, esto es importantísimo, la Argentina tiene un déficit de generación de divisas muy importante,
Ya el sector agropecuario, con la variabilidad de los precios internacionales, no parece tener mucho más margen para poder aumentar el caudal de exportaciones. Sí tenemos obviamente las perspectivas que tiene Vaca Muerta, por ejemplo, donde ya está muy avanzada la producción de shale, tanto en materia de gasoil, como de combustible, como de nafta, como de gas, pero de petróleo, va, no convencional, y de gas derivado, pero obviamente ya sabemos que esa matriz productiva tiene un límite temporal, ¿no? Más allá de que los recursos, las reservas descubiertas en Vaca Muerta son para varias décadas, pero tratamos de diversificar un poco la matriz energética. Pero fuera de eso, no parece haber sectores que vayan a aportar muchas divisas en estos próximos años, y esta puede ser una gran oportunidad. Reducción de asimetrías territoriales, lo que decíamos recién, inmigración inversa, tránsito hacia una matriz energética más limpia y sustentable ambientalmente, con reducción de gases de efecto invernadero, obviamente, y circularidad en la economía. Tema que vamos a ver, el tema de la producción en cascada y de la circularidad. Quería no dejar pasar algo. Eh, mm, Pensemos que el paradigma productivo de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, que estaba organizado bajo la lógica fordista, las actividades estrictamente industriales, como la metalmecánica, la electrónica, la petroquímica, la textil, priorizaron las grandes escalas, es decir, y por eso lo de la integración vertical aparece casi como un fenómeno irreversible en esos, por lo menos en los grandes entramados productivos, priorizando, como decía, grandes escalas de empleo y capital fijo, con búsqueda de reducción de costos, lo que derivó en la formación de cordones industriales en las metrópolis, etcétera. Y por eso digo, la bioeconomía aparece en este caso como una alternativa que puede ayudar a empezar a desandar ese camino, ¿no? Ese camino de ese modelo productivo, y pensar en modelos productivos más locales, más limpios, con generación de eh, mayor conocimiento intensivo en la producción de valor. Esos drivers tienen algunas precondiciones, obviamente. En el caso argentino, el desarrollo de la biotecnología, Argentina ha sido uno de los países pioneros en ese campo, sobre todo la biotecnología aplicada al agro. Muchos de ustedes se han dedicado a carreras relacionadas con estos temas. He visto que hay algunos que han estudiado genética en Misiones, algunas compañeras que ahí vi que tienen estudios en esa materia. No sé si hay algún biólogo, bióloga en el grupo, me parece que sí. Bueno, en fin, y hay algunos que han estudiado biotecnología, lo conocen mejor que yo seguramente. Y Argentina ingresó de lleno con la aprobación de una normativa que permitió en la Argentina el patentamiento de organismos genéticamente modificados, la incorporación con la creación del Instituto Nacional de la Semilla, darle un respaldo a la producción y a la clonación de semillas resistentes a determinados agroquímicos para la producción de lo que se llama labranzas, prácticas de, como se dice, agricultura de precisión y labranza cero, ¿no? Estas prácticas que derivan de la siembra directa. eh, Decía la aprobación de la reglamentación para el uso de organismos genéticamente modificados, tanto para la transgénesis como para otras técnicas de clonación, también para la industria de la salud, y el andamiaje institucional que vamos a ver en una de las últimas diapositivas, que es muy vasto, ¿no? Y yo creo que se van a sorprender de encontrarse con muchas de esas, de ese andamiaje normativo. Van a ver que abarca muchos campos. El tema es ver qué tan articulado está eso, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas nacionales? Bueno, acá Alloy Bizan señalan que podemos hablar de dos tipos, ¿no? Una agenda tecnológica, la pongo entre comillas porque, bueno, los propios autores lo hacen, hablando de países que por ahí usaron la biotecnología como plataforma, buscando adelantarse al paradigma tecnoproductivo.
Los autores lo consideran, ustedes después léanlo y lo pueden ampliar, como una visión un poco más estrecha y sesgada, ¿no? Hacia lo estrictamente tecnológico, pensando más, volcando los recursos hacia esas áreas del desarrollo de la biotecnología, y una agenda donde probablemente Estados Unidos represente el caso más paradigmático, que yo creo, modesta opinión, es la agenda que debería tener la Argentina, y que creo que va hacia por ese camino, que es una agenda más de carácter socioeconómico o centrada en la sustentabilidad. Es decir, persigue una mirada más integral, planteando las limitaciones y riesgos del paradigma actual, y propone un giro hacia la producción de biomasa en reemplazo gradual de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, habida cuenta de las enormes inversiones que están llegando para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la producción de vaca muerta, debemos aceptar que durante muchos años, probablemente un par de décadas largas, deberemos pensar en la coexistencia de ambos modelos, ¿no? Por eso digo, a mí me parecía interesante cuando hice mi presentación antes de que comenzáramos con el curso, marcar esta cuestión que me parece muy importante de pensar este modelo como una transición, porque si no vamos a caer en la ingenuidad de creer que de la noche a la mañana podemos cerrar Vaca Muerta, podemos cerrar todos los pozos petroleros que existen y reemplazarlo todo por energías limpias y renovables. Esto no es así, esto no va a ocurrir. Y lo que es peor, si caemos en esa mirada ingenua, lo que puede llegar a pasar es que produzcamos un enorme y grave desequilibrio productivo y social, ¿no? Porque no solamente los puestos de trabajo que se perderían rápidamente, sino que la matriz energética todavía no está preparada en la Argentina para poder hacer un cambio tan brusco. Eh, lo que sí se puede observar en este caso es que el énfasis varía según el estadio de desarrollo del país y obviamente la región del mundo en que se encuentre, ¿no? Los países europeos enfatizan fuertemente el rol de alcanzar una producción sustentable, y le dan iniciativas de carácter, como un plan nacional de desarrollo, como el caso de Alemania, que es el primero que tuvo una iniciativa de este tipo. En los demás países todavía esto lo marcan Lengier y Sanasi en el trabajo del CIECTI. Todavía las iniciativas están más circunscriptas a las oficinas nacionales que están responsables de los organismos de ciencia y tecnología, pero de a poco, bueno, Ministerio de Agricultura ya ha creado una Dirección Nacional de Bioeconomía, lo tenemos al final, con alguna sorpresa sorpresa digo para aquellos que no lo hayan, no hayan investigado sobre este tema, con la creación incluso de un sello. Bueno, y acá una definición: la concurrencia e interacción de recursos de origen biológico, capacidad de ciencia y técnica, innovación, es decir, la amalgama de estos tres elementos proveen una plataforma sumamente propicia para la transición hacia un mayor desarrollo socioeconómico de largo aliento, a impulsar por emprendimientos dirigidos tanto a la producción sustentable de biomasa como a la transformación industrial de la biomasa existente en una creciente diversidad de outputs, es decir, outputs son productos, servicios, etcétera, resultados, en definitiva, intensivos en conocimiento. Eh, sí, obviamente la articulación y las diferentes sinergias y masas críticas que generan estas capacidades deben hacerse siempre en un marco de sustentabilidad importante, ¿no? Por eso me parecía que esta frase estaba buena, porque resumía de alguna manera un poco el pensamiento que también nosotros compartimos respecto a cuál es el horizonte o las perspectivas que tiene la bioeconomía para convertirse en un sector o en un modelo a seguir y a consolidar. Algunos factores que invitan a pensar el potencial bioeconómico en la Argentina desde una mirada federal y sustentable: favorece una transición hacia una economía circular sustentada en el uso de cascada de biomasa disponible y reduce el uso de recursos no renovables, de recursos naturales no renovables. Economía circular por un lado, es decir, un proceso de producción donde nada se pierde, todo se transforma y queda circunscripto dentro de la misma cadena de valor, es decir, no se revisten pérdidas. De hecho, puse un caso entre los muchos que hay del consorcio de dos empresas
que se da en el norte entre el límite entre Chaco y Santa Fe, el caso de los criadores de pacú, que es un pez muy demandado, sobre todo en el litoral argentino, muy rico, si no lo probaron, es un riquísimo pescado para comer a la parrilla, para comer en milanesa, lo recomiendo. Y consorciado con productores de arroz. El arroz genera desechos contaminantes muy importantes que, sin embargo, son contaminantes para el suelo, para el agua, y sin embargo, mediante un proceso de recuperación sirven de alimento para los pacúes. Las heces de los pacúes se utilizan como compost, se compostan y se utilizan mediante otro proceso biológico para la biofertilizante para la producción de arroz. Con lo cual, ahí tenemos el uso de la economía circular, que después Cintia lo va a dar con mayor precisión y con mayor profundidad en la clase número 6, o sí, número 6. Y después el uso es cascada, que también vamos a ampliarlo después, pero no quiero anticiparme, pero es la posibilidad de que un producto se transforme en insumo de un eslabón siguiente de la cadena de valor, ¿no? Y en este caso se trataría de insumos de origen biológico. Promueve el procesamiento en origen, estimulando el empleo, la asociatividad a nivel local y regional. A mí me parece que esto es fundamental en un territorio, en un país tan desequilibrado como la Argentina. Tal vez en un país como Suiza o, no sé, Italia o Alemania, que son países que tienen una gran densidad de población, pero esa población distribuida de manera equilibrada en un territorio más o menos homogéneo, contrasta con lo que es la Argentina, ¿no? Un extenso territorio con una población relativamente menor. Estamos hablando de una densidad de población, habitantes por kilómetro cuadrado, infinitamente menor. Piense que la Argentina ocupa el puesto 200 en el mapa de lo que sería la densidad de población, y ocupa el puesto número 8 en tamaño de kilómetros cuadrados, ¿no? En el ranking de países según de su tamaño. Así que dense una idea del desfasaje que hay entre la población y cómo, la densidad de población y cómo está distribuida esa población, ¿no? En el territorio. Por eso esto que por ahí en la Unión Europea puede que sea un aspecto no tan importante, en el caso argentino es central. Se potencia gracias a un importante andamiaje institucional, científico-tecnológico y el desarrollo tecnológico existente, y estimula el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios intensivos en conocimiento y favorece, obviamente, el reordenamiento territorial. Respecto a los aspectos institucionales y sociales necesarios para consolidar el perfil bioeconómico, cabe agregar, de los tres apuntados a nivel local y a nivel global, habría que agregar, Andio y Bizán lo hacen, la aceptación social. No, esto, perdón, me estoy anticipando, creo, a una. Pero hay algo que agregan estos autores respecto a la aceptación social de este tipo de productos. Ahora vamos a ir a ese tema. Bueno, acá tenemos algunas de las interacciones. Esta diapositiva me la robé de la clase anterior, entre el capital biomásico natural. Recordemos que redefinimos la palabra capital en la clase anterior, hablando de la biomasa como un capital natural, ¿no? Disponible, y muy importante. El capital cognitivo, los recursos humanos y el desarrollo de ciencia y tecnología, y la infraestructura, que quizás es el aspecto todavía que está más en desarrollo en el caso argentino. Bueno, acá lo que tenemos es lo que les decía, ¿no? Para sintetizar, para potenciar un perfil productivo basado en la bioeconomía es crucial comprender los contextos indispensables para ponerlo en marcha. En el caso de los contextos globales, los acuerdos ambientales, es muy importante que todos los países se comprometan a llevar adelante una agenda de mitigación del cambio climático. Yo agregaría una discusión seria en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio sobre las cuestiones de propiedad intelectual, que eso va a ser uno de los puntos más difíciles a nivel global para poder armonizar cualquier iniciativa que tenga que ver con este paradigma. A nivel local, las políticas públicas, los marcos normativos y derecho de propiedad, capacidad científico-tecnológica, organización territorial, y esto que agregaba recién, que perdón porque estoy siguiendo una guía para no perderme en el relato, lo que decía recién que señalan Loy Bizán, ¿no? Es fundamental la aceptación
por parte del público. El caso de los bioplásticos me parece que es fundamental. El caso de los alimentos nutracéuticos funcionales, el alimento orgánico y el alimento agroecológico, ¿no? Como factores fundamentales para poder potenciar este paradigma. Algunos de los campos posibles para la aplicación de la bioeconomía, bueno, ahora vamos a tener un cuadro con un poquito más de detalle, perdón que voy a correr acá, ahí está. Cultivos energéticos y doble propósito, ¿sí? Que puedan servir para alimento o para forraje, por ejemplo, residuos de la producción vegetal y animal, el caso que yo lo conozco bien porque lo estamos trabajando en el INTA, que después en las clases donde vamos los casos prácticos vamos a hablar de esto, la industria ganadera, sobre todo, tanto en la producción, la cría y la recría, como en el caso de los frigoríficos, tienen mucho que aportar a la economía circular y a la posibilidad de generar cadenas de valor bioeconómicas, o biobasadas. Esto es importante. Los recursos forestales, los residuos agroindustriales, el caso que recién contaba del consorcio de Pacú y Arroz, es un caso clásico, ¿no? Los residuos del arroz, cómo pueden, transformados mediante un proceso natural, ser transformados en bioinsumos para alimentar a los peces, y los residuos urbanos, en el caso de las ciudades, también sobre todo para compostaje y fabricación de biofertilizantes y otros bioinsumos. Bueno, y ahí lo tienen. También la posibilidad de los bioservicios, el turismo rural es una herramienta muy, muy importante. El turismo es una industria que genera muchas divisas y que es una industria sustentable, obviamente siempre hecha con responsabilidad y sin, con un criterio que no sea predatorio, ¿no? Bueno, algunos senderos de expansión que ofrece la bioeconomía, tenemos algunos acá. Permítanme, perdón que quería, apuntaba, en la clase siguiente van a tener con Cintia y con Leonardo un análisis de lo que llamamos las bioregiones. Es importante, este trabajo que ha hecho el CIECTI es realmente admirable porque lo que hizo fue tomar el mapa de la Argentina a partir de las ecorregiones existentes y hacer una redefinición a partir de la disponibilidad de biomasa y la posibilidad de poder aplicarla al campo de la producción. Es muy interesante. Podemos analizar con más detalle las ideas que recorren desde el CIECTI, por supuesto, y otros espacios, un ordenamiento territorial alternativo. Ahí en la filmina anterior vimos que el ordenamiento territorial aparecía como un factor fundamental. Eh, para aprovechar, decía, los beneficios de la organización en red, resulta clave, y esto me parece interesante enfatizarlo, una reingeniería, por ejemplo, de los arrendamientos, las formas actuales de contratación entre dueños de la tierra y arrendatarios, donde la variable tiempo es fundamental. Por eso esto de las cadenas de valor más largas, pensemos que lo dijimos en la clase anterior, los procesos biológicos no son posibles, no es posible someterlos a una estandarización de tiempos como pasa en la producción industrial clásica, ¿no? Por eso, contrato de mediano plazo, las buenas prácticas agrícolas, bueno, etcétera, etcétera, nos van a permitir un juego de ganar, ganar, ¿no? Gana el empresario, gana el ambiente, gana el Estado, los tenedores de la tierra, prestadores de servicios profesionales y arrendatarios. Es decir, una redefinición de lo que es el modelo productivo actual, fundamentalmente en el aspecto, en el sector agropecuario, ¿no? Donde todavía tenemos algunas modalidades de producción que puede ser que para esta nueva era que se avecina vayan a ir quedando un poco anacrónicos, ¿no? Entonces es interesante ir pensando en nuevos modelos de negocio también. Bueno, tenemos 6 senderos de expansión posibles, esto lo señala, uy, perdón, el, ahí está, el ICA.
La ecointensificación, que son una serie de estrategias de producción orientadas a producir más de una misma cantidad de insumo, mejorando rendimiento y preservando recursos del suelo, el agua, así como la integridad y la productividad de los ecosistemas. La ecointensificación es básicamente lo que viene haciendo la biotecnología en Argentina en el ámbito de la producción agraria, ¿no? La incorporación de los organismos genéticamente modificados con todo el paquete tecnológico que conlleva el modelo de la siembra directa es un caso clásico de intensificación. No tengo los datos ahora presentes, no los tengo acá, me comprometo a averiguarlos, no a averiguarlos, sino a revisarlos, pero los resultados que arrojó el último, el último Censo Nacional Agropecuario da cuenta de un aumento muy poco significativo en la frontera tecnológica, en la frontera agropecuaria en términos de incorporación de hectáreas a la producción, ¿no? No tengo las cifras presentes, creo que eran algo de 154 millones de hectáreas lo que estaba en este momento en producción, sumando todos los rubros, por supuesto. Sí hay un llamado de atención que tiene que ver con el modelo productivo y con el desarraigo que ha producido el avance no planificado de la frontera agropecuaria, sobre todo el monocultivo de la soja y los cultivos asociados a la siembra directa, y no por culpa de la siembra directa en sí, sino por decisiones empresariales y decisiones de política pública que muchas veces priorizaron el ingreso de divisas en el corto plazo y la inserción de Argentina como un proveedor de materias primas que una decisión estratégica de desarrollo. Por eso creo que hay que replantear esto. Fíjense que la intensificación ayuda a que no se siga presionando sobre la frontera agropecuaria, es decir, que no se tengan que incorporar más tierras para la producción, pero al mismo tiempo, entre el censo de 2002 y el de 2018, vemos que han desaparecido más de 100.000 productores, sobre todo productores tamberos. Esto es un llamado de atención porque digo, en, en algún aspecto, este proceso de la siembra directa ha sido beneficioso para frenar la incorporación de nuevas tierras a la producción. No digo que no haya ocurrido, ¿no? Ha habido denuncias de desmontes intensivos en zonas de Chaco salteño y demás, pero lo que ha habido también es una redistribución de las tierras de algunas producciones hacia otras. Lo que sí me interesa enfatizar es que la ecointensificación puede llegar a ayudar a reducir el avance decía, sobre la frontera agropecuaria, pero al mismo tiempo podría pensarse en una planificación y esto me lleva al segundo de los senderos, como es la eficiencia de las cadenas de valor, ¿no? Lograr una eficiencia que permita o bien cadenas de valor más largas o bien cadenas de valor en red que permitan lograr rentabilidades y eficiencias productivas que valga la pena, digamos, o que den incentivos suficientes como para poder generar un esquema de inversiones tendiente a potenciar esas cadenas de valor. Las aplicaciones biotecnológicas, los servicios ecosistémicos como recursos y procesos que el ambiente brinda, como la producción de agua e aire puro. Yo me acuerdo del caso de el uso de las lentejas de agua, que lo vamos a ver de la empresa Mama Grande, que logra descontaminar las aguas servidas que provienen de los frigoríficos y de las fábricas, de las curtiembres y de las fábricas contaminantes, transformándola en agua apta para riego, ¿no? El pago de bonos de carbono de bonos por captura de carbono, los sumideros de carbono, algo que lo vamos a ver. El modelo de sumidero de carbono me parece algo sumamente importante e interesante para ver en las clases siguientes. Pero bueno, vamos a ser ordenados, no me quiero anticipar. Las biorefinerías y los bioproductos. La biorefinería es algo así como un modelo parecido al de las petroquímicas, pero basado en la transformación de recursos naturales y la utilización de los recursos de la biodiversidad como una forma sustentable de aplicar la biomasa. Esos serían los 6 senderos
más o menos generales que vamos a tener y que vamos a retomar más adelante. Bueno, traducido en cosas concretas, acá tenemos el universo de actividades que se nos despliegan, de los cuales vamos a ver casos muy interesantes que se están desarrollando en la Argentina, de varias de estas actividades: producción agropecuaria con externalidades, agricultura, ganadería silvopastoril y otros modelos. La ganadería silvopastoril es algo que se viene. Yo la semana próxima, por ejemplo, viajo a La Pampa para ver si puedo filmar y puedo hacer algún registro. Se los voy a presentar en alguna de las clases porque es muy interesante. Se ha conformado un hub, una especie de observatorio de desarrollo tecnológico en el INTA de la ciudad de Anguil, en La Pampa, con empresas del sector privado y la asistencia del Ministerio de Producción de La Pampa para el desarrollo de ganadería de precisión, ¿no? Y siempre, obviamente, inserta en esta idea de una ganadería sustentable que llega hasta la cadena de producción por supuesto, de la faena de carne, ¿no? En los frigoríficos. Extructoras de granos y alimentos, esto de industrializar el agro en origen, la posibilidad de usar el maíz. Hay un bioproducto que es ahora no me puedo acordar el nombre, pero seguramente los que conocen van a saber que a partir de extrusoras de granos para procesar el maíz se logra un alimento balanceado para la fase de engorde del ganado, las industrias alimenticias biológicas, la recuperación de desechos. Bueno, acá tienen un panorama importante de actividades bioeconómicas que se pueden establecer. Después les dejo este material para que lo vean. Y acá podemos pensar los recursos biológicos que componen las diferentes bioeconomías. En la primera columna tenemos el tipo de insumo, ¿sí? O el tipo de recurso biológico. eh, Perdón, en las filas, en las columnas vemos los distintos conceptos: el concepto de bioinsumo, el consumo de bioproceso, el consumo de bioproducto y bioservicio como resultado de lo anterior. Es decir, esto lo podemos ver de alguna manera como en una cadena de valor. Los bioinsumos tenemos desde los microorganismos, levaduras, bacterias, enzimas, microalgas, hongos, etcétera. La biodiversidad, que decíamos recién, como uno de los senderos, la biomasa no alimentaria, el paisaje y los sumideros de carbono un recurso para pensar la conversión, la captación de carbono del aire para convertirlo en energía, ¿no? Por ejemplo, a través de la producción de biogás, procesos y principios biológicos, inteligencia biológica, agua, suelo. Haremos una referencia también a los conceptos de aguas verdes, azules y grises, ¿no? Como para diferenciar los distintos usos y el cuidado del agua, los desechos agrícolas y agroindustriales, los desechos domésticos, etcétera. ¿Qué incentivos instituciones de incentivos y marcos regulatorios se necesitarían para potenciar la producción de bioinsumos? Primero, conocer la dotación que tenemos. El trabajo del CIECTI de las ecorregiones me parece que es muy interesante y muy necesario para poder comprender los alcances de esta producción de bioinsumos o de ese conocimiento de la dotación existente, las características y la localización de recursos biológicos y la biomasa de desecho, conociendo los principales centros urbanos y cómo se puede aprovechar esa basura para incorporar al sistema mediante el uso de la economía circular, poder reincorporarlas al sistema productivo. ¿Qué bioprocesos aparecen en el horizonte? Procesos biotecnológicos a nivel agrícola, a nivel marino, industrial, remediación de suelos, en el uso medicinal, biorefinerías, ¿sí? Que es un modelo que encierra una serie de producciones muy amplia y que pueden generar una cantidad de valor agregado realmente muy, muy importante. Plantas de bioenergía, manufacturas de base biológica, los bioplásticos sería el caso que hay que prestarle especial atención. Proceso de biodiseño, arquitectura, ingeniería. Ahí tenemos un caso, no recuerdo el nombre de la empresa, lo vamos a buscar para también proponerles que lo puedan estudiar, de una empresa que fabrica eh,
¿cómo podemos decir? Tirantes para, o placas para hacer suelos o incluso paredes, con tirantes de madera hechos a bases de rastrojo del arroz. ¿Sí? Con los desperdicios del arroz producen una especie de madera que es de muy alta calidad y que si se logran los incentivos para las inversiones correspondientes, puede llegar a producirse a gran escala y con un costo relativamente accesible. Procesos de producción agrícola sustentable, agroecología orgánica, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La producción de alimentos libre de agroquímicos, proceso de producción agroindustrial, ¿qué hace falta acá? Como institución, marcos institucionales, incentivos y marcos regulatorios, capacidades tecnológicas, I+D+I, patentamientos, propiedad intelectual bioproductiva. Agregaría algo más que está vinculado con el paso siguiente, que dice desarrollo de mercados. Es importante, sobre todo para la agroecología, poder lograr una sinergia entre los municipios, los productores de la economía popular volcados a la producción agroindustrial, y el público consumidor. Es necesario que los municipios se comprometan a facilitar, por ejemplo, lugares físicos, espacios físicos para desarrollo de ferias, por ejemplo, donde se puedan vender alimentos a precios justos y eliminar todas las intermediaciones que hacen que el valor de esos alimentos se encarezca. Y en el tramo final tenemos los bioproductos y bioservicios, que pueden ser bienes intermedios o bienes finales, dependiendo el lugar que ocupen en la cadena de valor. La bioindustria y los bioproductos, biocidas naturales, biofertilizantes, biofármacos, biocosméticos, bioenergía y biomateriales, otro rubro, la bioelectricidad, por ejemplo, producida a través, el caso, creo que es en la ciudad de Leones, si no me equivoco, en el sur de Córdoba, zona productora de maní por excelencia, se utiliza la cáscara de maní para producción de biogás, también en una biorefinería que produce aproximadamente electricidad para casi 100.000 personas, intercon obviamente eh, energía que se produce y se vuelca al sistema interconectado nacional. Alimentos nutracéuticos y funcionales y otros alimentos saludables, servicios ambientales y bioservicios, captura de dióxido de carbono y bioturismo. Acá cumple un rol muy importante la ganadería en la captación de dióxido de carbono. Y el bioturismo, el turismo rural, el turismo sustentable aporta divisas y aporta también conocimiento, y es un sector importantísimo. Obviamente esto atañe al desarrollo de mercados y a retomando lo que decían Aloy Bizán anteriormente, retoma el tema de lograr convencer a los consumidores de estos nuevos tipos de productos. Y por último, los usuarios finales, manufactura de base biológica, consumo doméstico y sector financiero. Acá no me voy a detener, yo les voy a dejar a ustedes que lo puedan analizar, en todo caso, si tenemos dudas, lo podemos plantear. Este es un esquema, esto lo armé yo, es un cuadro que armé en función de la lectura de varios autores y de varios documentos donde es un poco confuso, pero bueno, la idea es cómo es el flujo de materiales y los procesos productivos y de producción de bienes y servicios. Imagínense que esto es como una suerte de construcción de distintas cadenas de valor. ¿Cómo pasamos de un bioinsumo a un bioproceso, por ejemplo, ¿no? O de un bioinsumo a un bioservicio? ¿Eh? Un bioinsumo que se transforme en un bioservicio. Bueno, ¿qué se requiere? Se requiere, por ejemplo, un mercado de carbono donde quienes aporten procesos de uso de tecnologías limpias puedan de alguna manera recibir algún incentivo, algún desgravamiento fiscal, algún bono que lo puedan canjear o lo puedan descontar de impuesto a las ganancias, es decir, herramientas de incentivos fiscales que puedan de alguna manera servir de tracción para potenciar el eslabón que va de la producción de bioinsumos a la transformación de esos bioinsumos en bioservicios. Bueno, acá de bioinsumo a bioproceso tenemos una larga serie de actividades, biodiversidad en las biorefinerías, biodiversidad en bioprocesos, bioprocesos en biorefinerías, bioprocesos en biodiseño, es decir, cómo transformar una cosa en otra, ¿no?
¿Cuál sería el sendero a recorrer? Entre bioprocesos podemos citar los procesos y productos biotecnológicos para las refinerías, por ejemplo, de bioproceso a bioproducto final, producto y proceso biotecnológico para la bioindustria, por ejemplo, el caso del uso de los polímeros para la producción de bioplásticos. Bueno, y ahí podemos seguir bioproceso a consumo final, por ejemplo, la bioenergía, ¿no? Como parte del uso en cascada de materiales que termine. eh, yo cité el caso recién de la producción de maní y los desperdicios del maní para la producción de biogás. Es decir, hay toda una serie de procesos y de pensar en términos de flujos de un eslabón a otro de la cadena para llegar a los bienes de consumo o servicios finales. Yo les diría, no se detengan demasiado en esto, porque esto ya es muy específico. Por ahí a quien le interese profundizar puede hacer una lectura más profunda de la bibliografía. Eh, bueno, ya vamos llegando al final, las políticas de bioeconomía alrededor del mundo. Acá, básicamente, lo que ustedes van a ver es un mapa. Este mapa lo habrán visto hasta el cansancio porque todo lo buscamos, lo googleamos. No sé quién lo desarrolló, creo que lo desarrolló el Consejo Bioeconómico de la Unión Europea, me parece. Pero acá tenemos una interesante muestra de qué grado de avance tiene la bioeconomía en el mundo. Los países que están en verde oscuro, se podrán imaginar, eh, tienen estrategias bioeconómicas dedicadas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una actividad bioeconómica claramente enfocada y tomada como prioridad, a tal punto que tienen de larga data construcción de un andamiaje institucional que va en línea o en dirección hacia esa agenda, ¿no? Los países que están en verde más claro o en verde rayado son países donde la bioeconomía aparece como una estrategia todavía no central, que no está centrada en la biotecnología, en la bioeconomía como una agenda central en el desarrollo del país. Sí aparecen estrategias relacionadas con la bioeconomía, aunque la creación de la Dirección Nacional de Bioeconomía en el año 2020, creo yo, me atrevo anticiparme en esto, eh, puede llegar a ser un buen antecedente como para empezar a pensar que la Argentina puede ser uno de los países que mute hacia ese color verde oscuro, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos, elegí uno por continente. Rusia posee plan nacional, todos los que elegí están en verde oscuro, obviamente, porque serían los senderos a imitar, ¿no? Los países que tienen una agenda dedicada. Posee plan nacional, prioriza la biotecnología industrial y la bioenergía, la biofarmacéutica y biomédica, la agrobiotecnología, la biotecnología para la protección del medio ambiente y marítima, etcétera. Sudáfrica también posee un plan nacional, pero con un enfoque regional, priorizando el conjunto de actividades que utilizan innovaciones basadas en recursos, materiales y procesos biológicos para generar un desarrollo de la economía social y medioambiental sustentable, ¿no? Basado principalmente en sector salud, agricultura e industria. Malasia posee un enfoque muy parecido, sobre todo orientado a la producción, procesamiento y transformación de recursos biológicos sustentables. Malasia tiene en un territorio pequeño una gran biodiversidad, una enorme biodiversidad. Todos los países del sur de Asia poseen una biodiversidad muy interesante, muy importante, y la reconversión de estos en productos agrobiotecnológicos, biomédicos y bioindustriales. Estados Unidos, probablemente el país más avanzado en cuanto a la cantidad de sectores que se dedican a la bioeconomía, posee plan nacional, obviamente, define la bioeconomía como toda actividad bioeconómica impulsada por la investigación e innovación en ciencia biológica, priorizando salud, agricultura, energía y ambiente. Y Alemania, que tiene la particularidad de haber sido el primer país en crear un Consejo Nacional de Bioeconomía en el año 2009, y tiene una agenda más orientada a productos intensivos en conocimiento y en tecnología. Obviamente también tomando recursos de la naturaleza, ¿no? Y acá también les voy a dejar para que ustedes lo analicen de manera sintética, porque si vamos a analizar cada uno,
necesitamos una clase aparte. Pero acá ustedes pueden ver tanto los marcos institucionales y políticas de innovación que hay en la Argentina, los que faltan, las políticas de desarrollo sostenible relacionadas, como por ejemplo la ley de desarrollo de acuicultura sostenible. Acá me parece citar una muy interesante, que es a ver dónde está, perdón, bueno, la ratificación del Acuerdo de París del Cambio Climático, a la que referimos anteriormente, mediante la Ley 27720, el régimen de reparación histórica de la agricultura familiar, perdón que se me fue, eh, ahí está. Eh, Después tenemos leyes de promoción y regulación de la biotecnología. Se sancionó el 15 de septiembre, o en realidad se modificó la ley 26270. Acá tenemos un gran problema. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Producción en el ámbito de las direcciones de promoción industrial, y la ley de biotecnología hace años que está por reglamentarse y todavía no tenemos resolución que ponga en práctica los incentivos fiscales, que son básicamente estabilidad fiscal, eh, ¿cómo se llama? Amortización acelerada de ganancias y desgravación de IVA. Lógicamente es un mecanismo pensado para grandes empresas, por eso por ahí la reglamentación tiene muchas cosas muchas cuestiones en disputa, porque grandes empresas transnacionales, el caso de Monsanto, ha hecho mucha presión para sacar esta ley y adecuarla a sus intereses. Acá tenemos una pelea importante, ¿no? Pero bueno, la creación del Instituto Nacional de la Semilla, en el caso y la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, faltaría la ratificación del Protocolo Cartagena, la ley de bioseguridad y algunas cuestiones más. Respecto a la biodiversidad forestal, tenemos algo muy importante, la ley 26422 de incentivo a las inversiones, a inversión en bosques cultivados, y la 23231, que quiero contar un caso que conocí hace poco en La Rioja, presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos. Cada provincia adecúa la ley de lo que se llama la ley de bosques popularmente, y que tiene como horizonte que los países, que las provincias, mediante un esquema de zonas que se distinguen por color, zona roja, verde y amarilla, de acuerdo a si son zonas donde están sujetas a protección y no se puede hacer ninguna actividad económica, y hay zonas verdes donde si hay especies protegidas, las empresas se pueden comprometer a el mantenimiento de una cantidad de especies protegidas dentro del área de su producción. Esto ocurre mucho en la ganadería y en la agricultura, sobre todo, y la protección de esas especies deriva muchas veces en créditos que el Estado les da. En el caso de La Rioja, estuvimos en un emprendimiento ganadero donde la empresa, el establecimiento ganadero, estaba adherida a la ley de presupuestos mínimos y a la ley provincial, y recibía un incentivo fiscal. En realidad, aportes no reembolsables, no son incentivos fiscales, son aportes no reembolsables, es decir, subsidios para invertir, por ejemplo, en reforestación de especies nativas, en construcción de alambrados para evitar que los animales pasen y destruyan flora nativa, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Pero creo que lo más innovador que hemos tenido en los últimos años, además de la creación de la dirección del programa de incentivo o de iniciativa Bioeconomía Argentina y el famoso plan Innovación Argentina Innovadora 2020, que se puso en marcha allá por el año 2011 o 2012, es la creación de la Dirección Nacional de Bioeconomía, eh, que, si me permiten, bueno, después más adelante les voy a mostrar una de las innovaciones que se incorporó en materia de políticas públicas. ¿Qué es esto? El sello Bioproductivo Argentino, una política pública de incentivo a la bioproducción. Ahí tenemos algunas empresas que ya, esta es las bicicletas Malón, creo que se llaman, son unas bicicletas íntegramente hechas en caña de bambú y otros materiales sustentables, pinturas hechas a base de biopolímeros también mediante
bioprocesos, y esta es una herramienta que distingue a los biomateriales y bioproductos de la industria nacional elaborados con materias primas renovables provenientes de la actividad bioindustrial. Si ustedes se meten en la página de la Dirección Nacional, ahí pueden encontrar todas las, no solamente la normativa y la documentación formal que hay que presentar, sino cuáles son los recorridos para lograr este sello que le permitiría entrar en mercados de consumo muy sofisticado. En la Unión Europea son muy valorados los productos que tienen este sello y la verdad es un avance enorme en materia de incentivos fiscales para el desarrollo de la bioeconomía. Y vamos terminando. Acá tenemos la posibilidad de incorporar, voy a correrme un poco yo, acá, ahí está, la cuantificación de la bioeconomía. Este es un trabajo muy arduo que ha realizado Ariel Kronemer. Yo acá les voy a dejar este material como para que lo vean. Lo más importante acá es que si vemos metodológicamente los aportes que han hecho estos autores, ellos señalan que lo más importante es cuánto aporta la bioeconomía bajo esta nueva reconsideración, tomando la rama A, que es la rama agropecuaria. eh, Básicamente hablan de la biomasa como el sector primario en su totalidad. Eh, Se tomó los datos del 2012 y se hizo una actualización y una se cambiaron los años base y se hicieron algunos empalmes para poder comparar. Piensen ustedes que hubo que reclasificar actividades que según el SIU, que es el nomenclador de actividades de las cuentas nacionales, por ahí no estaban dentro o había que distinguirlos de otros. A veces hay actividades que son indivisibles, ¿no? No se puede dividir qué parte es bioeconomía y qué parte no, pero se utilizaron algunos criterios. Lo que vemos en la parte de abajo, acá sobre el final de la filmina, es el resultado total para la bioeconomía. Hago una nota al pie. Esa disminución que ustedes ven de 17,6 a 16,1 del PBI tuvo más que ver con dos factores. El primero es que entre 2012 y 2017 se produjo una caída importante en el precio de los commodities que exporta la Argentina, y lo segundo es que la política del gobierno que en ese momento encabezaba el presidente Mauricio Macri fue de reducir los derechos de exportación. Ustedes recordarán que hay cultivos como la soja, que fue reducido de 35 a 25 primero, después a 20%, algunas directamente se fueron eliminadas las retenciones, y esto hizo que en el conteo total, pasado a dólares corrientes, perdón, a dólares constantes bueno, no recuerdo cuál es el año base, pero esto está expresado, por supuesto, en millones de dólares. Hoy, en 2017, podemos afirmar que la economía argentina daba cuenta de que aproximadamente casi 87 mil millones de dólares del total del producto, que en ese momento más o menos rondaba los 300, entre 350 mil y 400 mil millones de dólares, año 2017, el 16,1% puede considerarse sector de la bioeconomía, ¿no? Compuesto, como decía, por el sector agropecuario, la industria manufacturera, tanto las manufacturas de origen agropecuario como las de origen industrial, algunos subproductos como el biogás y el comercio, reparaciones y transporte, obviamente lo correspondiente a la cadena de valor de la bioeconomía, ¿no? Dejaré que ustedes puedan leer esos datos. Como ven, van a haber caídas sustanciales en la mayoría de los rubros. En algunos hay aumentos de 2.300%, pero sobre cifras muy, muy pequeñas. Esa caída, como les dije antes, tiene que ver principalmente con la disminución de los precios internacionales y la reducción significativa de las retenciones a las exportaciones. Y para terminar, en materia de empleo, podemos ver valor agregado bruto en millones de dólares a precios básicos, lo que decíamos antes, más o menos 72 mil y pico de millones de dólares, de los cuales casi 50 y 50 en el caso del año 2012, perdón, acá me olvidé de colocar los años, les pido disculpas. No, esto es 2017, perdón. En este caso, en el caso de las exportaciones, vamos a ver los 2 años la comparación. Fíjense los puestos de trabajo, los sectores bioeconómicos directos, más o menos
forman un mercado de trabajo de casi 2.500.000 trabajadores y trabajadoras. Y en materia de generación de valor agregado bruto, bueno, como vemos, el sector primario da cuenta del 55,3% de esos puestos de trabajo y el 44,7% el caso de la industria. En el caso del valor agregado bruto, están casi 50 y 50, eso lo podemos observar. Y obviamente después acá tenemos, bueno, el porcentaje del PBI que ocupa respecto a los puestos de trabajo totales. Y respecto a las exportaciones, tenemos una variación importante, negativa, por esto que les decía, eh, una disminución tanto en los volúmenes como en los precios de los bienes importados, pero como vemos, las industrias bio dan cuenta de un número significativo. Estamos hablando, bueno, 2012, 32 mil millones de dólares, un poquito más, contra 27.316 millones. Tengan en cuenta ustedes que las exportaciones de Argentina hoy más o menos están en el orden de los 70.000 más o menos millones de dólares. El récord de exportaciones del año 2013 rondó los 84.000 millones y estamos hablando de 27.000 y pico en el 2017 solamente, 27.316 solamente de lo que estamos hablando de las industrias bioeconómicas, ¿no? Bueno, ahí tienen los datos, 58.384 millones de exportaciones. Este dato que tienen acá está. Mejor lo leo, yo dije eh, 70.000 millones en la actualidad, 58.384 en aquel momento, casi 80.000 en el año 2012, dije 2013 84.000, más o menos el número de exportaciones que fue el pico más alto de la Argentina histórico. Fíjense, la bioeconomía casi que da cuenta de más del 50% en 2012 y lo mismo en 2017. Bueno, esta ha sido mi presentación del día de la fecha. Se hizo un poco extensa, pero teníamos bastante material para compartir. Nos comprometemos a vernos en la próxima clase dentro de una semana, donde estaremos haciendo una referencia al tema de la reprimarización de los territorios. Es una clase, como les dije, donde vamos a tratar de darle un giro político a esta discusión para ver cuáles son los riesgos de que una política o el impulso de un sendero de desarrollo bioeconómico no tome en cuenta la posibilidad de que esto ocurra y para eso vamos a tomar el material, el texto de Silvia Gorenstein sobre reprimarización de los territorios, así que de mi parte les deseo buena semana, espero que les haya gustado la clase, les pido disculpas si hay algo que no se haya entendido o hubo algún apuro en alguna de las presentaciones. Tenemos el foro para cualquier duda, así que los despido hasta la próxima clase y nos volvemos a encontrar en 7 días. Un abrazo grande.